Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Ya nos acercamos a los 100 días de todo este estado de emergencia que ha habido en el país. Ha habido altos y bajos, sin embargo, el norte aún continúa sufriendo por el COVID. En La Libertad, en Lambayeque, en Piura, en Tumbes, ya no hay camas, no hay oxígeno, se ven colas de oxígeno ya aquí en las regiones, en el norte del país. Entonces hay que hacer un análisis. ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? ¿Está dando buenas medidas? ¿Están siendo acertadas? ¿En qué está fallando? ¿Y qué viene de acá? Para conversar en torno a esta coyuntura política, voy a dar la bienvenida a Luis Benavente. Él es director ejecutivo de Vox Populi Consultoría, para que nos dé este comentario más político. Muy buenas noches, Luis Benavente, bienvenido. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Luis, vamos a acercarnos a los 100 días. 100 días desde el que el gobierno intervino, como lo tenía que hacer, en torno al COVID-19. ¿Cuál es el análisis que puedes hacer después de estos 100 días, considerando que todavía la situación está complicada? Lucho. Bueno, creo que es una etapa bastante larga. El presidente y el gobierno comenzaron muy bien el día que, primero el 7 de marzo, anunciando el primer caso, luego el 15 de marzo decretando estado de emergencia sanitaria, confinamiento, una serie de medidas que restringían las libertades individuales por preservar la salud y la vida de los peruanos, pero que también afectaban la actividad económica, que se reducían al mínimo. El gobierno actuó en ese momento, el presidente mostró mucho liderazgo, actuó como un verdadero líder, pero no ha sabido hacer las cosas, ni el presidente ni el equipo de gobierno. No ha habido planificación, ha habido mucha improvisación. Muchos defensores del gobierno dicen, no, es que eso nos ha sorprendido a todos en el mundo, y no es así. La sorpresa fue en Europa, pero nosotros tuvimos un mes y medio o más de retraso respecto a Europa, que era un mes y medio para actuar, cosa que no se hizo. No se trata de hablar sobre la leche derramada, ¿no? Pero es que el gobierno falló, no previó y no planificó y no tuvo un plan. Mira, yo he visto imágenes de hace 100 años de una epidemia en Trujillo, precisamente, donde tenían un cuidado muy grande en los mercados. Pues bien, 100 años después no hubo ningún cuidado en los mercados. Era algo totalmente predecible, y no es que después del partido todos somos entrenadores, ni después de la batalla todos somos generales, todo es una manera de evadir. Entonces, siempre el gobierno ha buscado una manera de no asumir la responsabilidad de evadir esta, y lo he hecho de la manera más fácil, echarle la culpa a un sector de ciudadanos irresponsables, sin educación. Históricamente el Estado negó la educación en varias generaciones, gente informal, que claro, ya se sabía cómo iban a actuar, no necesitaban tener un mago que pueda predecir esto, pero no se actuó como se debía actuar, no se hizo las compras debidas. Hoy he escuchado al presidente decir que sí, claro, ha habido corrupción, pero no es verdad, puede ser entonces ya que la Fiscalía y la Contraloría hagan su trabajo. Carlos, una lavada de manos espectacular. ¿Cómo es eso de que la Contraloría haga su trabajo? Claro, tiene que hacerlo, la Fiscalía tiene que hacerlo, pero el gobierno tiene que intervenir, tiene que frenar la corrupción. Entonces, ¿cuál es el mensaje del presidente? Que siga la corruptela para que la Fiscalía y la Contraloría hagan su trabajo. Y el gobierno deja que sigan estas cosas. Se han comprado pruebas, en 15, 20 soles a 60 soles, se han comprado pruebas rápidas que no sirven, que distorsionan, que provocan más enfermedades, y además se ha ocultado información. Hoy en día cifras oficiales nos hablan de 7.000 muertos. Hoy en día hay 21 o 22.000 muertos por COVID en el Perú, cifras reales. Vamos a cerrar junio con 30.000 muertos. A fines de junio vamos a tener más muertos que en España, que tiene 50% más de población. A mitad de julio vamos a tener más muertos que en Italia, que tiene 100% más de población.
Y si hablamos de muertes por millón, a fines de junio vamos a tener más muertes por millón que Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Irán y que todos los países, campeones mundiales. Y eso no es, Carlos, un éxito de la gestión presidencial, de ninguna manera. Es un fracaso. Y el presidente y el gobierno no tienen la capacidad de ver esto. Soy un analista político, no tengo intereses políticos y no respondo a intereses políticos, pero sí creo que el gobierno podría hacer algo. El presidente y el gobierno han caído en popularidad. La encuesta de ayer de Ipsos lo dice muy claramente. Sin embargo, una caída de 80-70%, que es más o menos un 12% de lo que tenía el presidente, y los ministros clave han caído 20-30%. Entonces, pero aún así, ese 70% es un respaldo social bastante grande, tiene cierto respaldo político para recomponer las cosas, para aceptar que se equivocó, para cambiar a los ministros, para hacer un equipo de gestión de crisis sanitaria de primer nivel, y no este equipo tan mediocre que ha estado manejando las cosas de una manera increíble. Un día ponen que los hombres un día, las mujeres otro día, y después el señor Matuk dice, sí, fue mi error, y listo. Entonces, y esos errores, claro, ¿no? Todos somos humanos y podemos equivocarnos, y está de por medio la vida de decenas de miles de peruanos, y podemos equivocarnos, no debemos equivocarnos, señor. Y eso es lo que lamentablemente ha estado pasando en Perú con la gestión de esta crisis. Otro día dicen, bueno, ahora nadie sale por Semana Santa. Claro, nadie sale por Semana Santa, 3 días, qué gran error. Entonces generaron que los 2 días anteriores y el día posterior la gente vaya desesperada a los mercados a contaminarse a esos focos de infección en horarios muy restringidos, porque si el toque de queda es a las 6, era a las 6 de la tarde, el horario para hacer compras se reducía hasta la 1, 2 de la tarde, porque la gente tenía que desplazarse a distancias muy largas en Lima. Hay gente que vive a 2 horas, 3 horas de su trabajo en Lima, y eran épocas muy complicadas por el transporte. Bueno, un sinfín de errores, de omisiones. Y el presidente se dedicaba todos los días a salir en televisión pensando en ganar popularidad por esa adicción que tiene a los puntos en las encuestas. Ahora va cayendo en las encuestas como era de esperarse, y le va a decir el síndrome de abstinencia, y no sé qué va a hacer, pero cuando a un drogadicto se le quita la droga, el síndrome de abstinencia le lleva a hacer cosas inimaginables. Yo no sé qué va a hacer ahora el presidente para recuperar su popularidad, que va cuesta abajo, porque ha gestionado muy mal la crisis, y hay que decirlo. Hay que decirlo, la verdad. Sí, Lucho. Sí, Lucho, si me permites, efectivamente, y las cifras lo dicen de esa manera. El día de ayer, Perú superó a Italia en casos de COVID-19. Ojo, a Italia. Esto se debe pues porque algo está sucediendo, algo no funcionó. Y creo que el error más grave, Lucho, es cuando el presidente, y no ha habido ni nadie ha respondido, o sea, nadie se ha responsabilizado por hacerlo patinar el presidente al momento de decir, el Perú ya llegó al pico y vamos en una meseta. Bueno, meseta nada, Lucho. Y tanto así, te voy a poner unos cuadros, porque la situación está gravísima en el norte, Lucho Benavente, que no hay tal meseta como el presidente lo dijo en el país, O sea, ayer hemos superado a Italia, por ahí nos va mal. Sin embargo, el norte también está sufriendo, y tenemos el cuadro, Lucho, para que también lo comentemos contigo, si lo dejamos rotar, por favor. Lima tiene 34.121 personas que han perdido la vida, y luego allí sigue La Libertad, ojo, La Libertad, con 4.437 personas fallecidas, esto de enero a junio en torno a las regiones, y luego sigue Piura y Ancash. Entonces ahí ya tenemos un escenario bien complicado, Lucho, y sin decir, muchas gracias por la imagen, y sin decir lo que está pasando en Lambayeque, en Piura, en Tumbes, en Loreto. Entonces, Lucho, ¿dónde está esa meseta y cómo el gobierno va a asumir lo que viene más adelante? Porque ya empieza la reactivación económica y parece que la situación puede empeorar, ¿o no, Lucho? Ha pasado un mes desde que se dijo que había meseta, y el tiempo nos dice que no hubo la meseta. Fue ilusión. Me sorprendió mucho porque el doctor Huerta
en una radio nacional siempre habla de la evidencia científica para afirmar algo. Él habló de un estudio, no dijo hasta el día de hoy qué estudio es. Y la meseta no existía. ¿Por qué el doctor Huerta dijo esto? Él es una persona muy popular, muy aceptado, nadie lo cuestiona, pero yo sí quisiera que el señor Huerta me responda. ¿De dónde sacó que había una meseta y qué ha pasado un mes después? ¿Dónde está la meseta? Que era una pendiente para arriba. Esa era la meseta, era un pico para arriba. Sin embargo, él dijo que había una meseta de una manera extraña, que no comprendo, sin ningún rigor científico. A mí me ha defraudado mucho el doctor Huerta, en quien yo tenía mucha credibilidad, y que es una vaca sagrada en el Perú. No sé por qué dijo, yo creo que debe dar una explicación. Inmediatamente el gobierno y el presidente Vizcarra dijeron, ya estamos en la meseta. Y no estábamos en la meseta. En lenguaje coloquial estábamos hasta la remaceta, para ser bastante exacto y permitirme una licencia con el lenguaje coloquial. Así estábamos. Y luego los números han seguido subiendo. Ahora el gobierno ya no tiene discurso, ya no tiene capacidad operativa, falla en una crisis comunicacional, falla en una crisis de gestión política y en una crisis de gestión operativa. O sea, todos los frentes fallan, a diferencia de la crisis del niño hace 3 años y medio, donde el gobierno manejó bien políticamente, logísticamente y comunicacionalmente esa crisis, que fue realmente terrible, fue un marzo horroroso para los peruanos. Y también el hecho de la exposición del presidente, ahora ya lo está haciendo menos, parece que ya no tiene mayores discursos, no tiene ya mayor mensaje y lo hace menos, pero estas famosas conferencias virtuales, conferencias de prensa virtuales, en la cual salía, hablaba, anunciaba cosas, ahora ya lo está haciendo más esporádicamente. Por ejemplo, este anuncio ya del toque de queda, en una situación normal hubiera salido a anunciarlo, ya no lo hizo, ¿no? Entonces parece que no le está dando resultado y se ha dado cuenta también de ello. Claro, el exceso de presencia mediática, lo sabe cualquier profesional de las comunicaciones, causa un efecto de saturación negativo. Como todo en la vida, aquello que es muy reiterativo se desgasta y ya no genera expectativa. Y el presidente, por esa gula mediática, cayó en ese error, ¿no? Ahora ya está más prudente porque se da cuenta que su discurso se ha desgastado, que no tiene la credibilidad que tenía en un inicio, que está perdiendo popularidad y que su programa para el control del coronavirus o COVID-19 ha fracasado en el Perú, cosa que no quiere admitir, no quiere tampoco sincerar las cifras. En Chile, por números mucho menores, de 2.500 a 5.000, que era la realidad, 2.500 renunciaron del gobierno, el presidente Piñera despidió al ministro de Salud. Y ahora estamos hablando de una diferencia mucho más grande, de 7.500 más o menos a unos 22.000 muertos hasta ahora por COVID, el triple. Y sin embargo, no pasa nada. Y también me extraña que muchos actores políticos, muchas instituciones, muchos políticos no reclaman una mayor transparencia. Y yo creo que la verdad debe saberse. Así como en algún momento se quiso saber la verdad de la guerra entre Sendero Luminoso y el Estado peruano, pues que se sepa ahora también la verdad, simplemente porque debemos saber la verdad, merecemos saber la verdad, cualquiera que sea, no hay derecho a que nadie la oculte, y menos tapar esto. Esto tampoco ya un poco saliendo del ambiente. ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos subregionales, no? Acá en La Libertad, te cuento, Lucho, por ejemplo, hay una disputa entre el gobernador y el alcalde provincial. En Lambayeque también cuestionado el gobernador, el alcalde también, encuentran al alcalde de Chiclayo haciendo, en fin, o sea, es casi la constante en las regiones del norte, y también la constante es el crecimiento del COVID. Entonces ellos también tienen cierta responsabilidad, parece que el cargo o la pandemia les ha quedado grande. Sí, hay varios niveles de responsabilidad, ¿no? Digamos, el gobierno central centralizó toda la política contra el coronavirus, no convocó
a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, no convocó al ejército, no convocó al empresariado, convocó solo a un pequeño grupo de asesores y de ejecutivos de gobierno que no eran precisamente las personas más calificadas para tener el comando del manejo de la crisis. Pero el gobierno central, que tiene la gran responsabilidad, que toma las grandes decisiones, que decreta toque de queda, que maneja el gran presupuesto, etcétera. Hay una responsabilidad intermedia en los gobiernos subnacionales a nivel regional y local, provincial y distrital. Ellos debieron actuar. El tema de los mercados corresponde más a los gobiernos locales y a una coordinación, ¿no? Ahora están jugando el gran boletón a ver quién tiene la culpa de esto, ¿no? Y finalmente el tercer nivel de responsabilidad es de los ciudadanos que no fueron capaces de cumplir las indicaciones, que violaron estas normas, que no hicieron caso al confinamiento, que no hicieron caso a la cuarentena, al toque de queda, etcétera, que no respetaron la distancia social, etcétera, ¿no? Entonces, hay distintos niveles de responsabilidad, todos somos responsables, pero no se trata de echarle la culpa solo al gobierno ni solo a eso que por donde se rompe el lado más débil de la pita, que es a los ciudadanos sin educación e informales, ¿no? Son esos tres los niveles de responsabilidad en esta crisis que nos pone en la peor situación del mundo en cuanto a salud y mortalidad, pero también en cuanto a caída de la economía. Carlos, la caída, según INEI, del PBI de abril es del 40%. Si seguimos a este paso, vamos a retroceder ya no 5 años, sino 20 años, 30 años, no sé cuánto. Es una situación realmente tremenda. Otra información ha sido que en Lima se perdieron 2.300.000 puestos de trabajo. Entonces la situación realmente es muy, muy alarmante, ¿no? Y esto genera una presión para salir a trabajar, con lo cual el contagio va a aumentar y el gobierno no sabe qué hacer. Y los gobiernos intermedios subnacionales se están peleando y echando la culpa, como tú dices. Y los ciudadanos, pues, haciendo de las suyas, por lo menos un sector de ellos. Lamentable como toda esta cuestión sanitaria ha sacado a un país con tantos defectos, a un país con tanta falla en su sistema educativo, en su sistema sanitario, en su sistema político, en su sistema, en todo, ¿no? El New York Times mostraba eso como tras un aparente éxito económico que Perú era el modelo de América Latina, y ellos terminaron espantados de ver cómo gente muy pobre, muy empobrecida, se iba por las carreteras caminando cientos de kilómetros para volver a sus pueblos. No era la imagen de un país emergente, de un país intermedio, de un país de ingresos medios, en fin, ¿no? Era la imagen de una republiqueta de pésima distribución de la riqueza, donde la autoridad no era capaz de nada, donde el sistema sanitario no servía para nada, en fin, un poco dura la realidad, pero sí creo que hay que decirla, no hay que ocultarla. Efectivamente, para terminar, de hecho, dos interrogantes, voy con la penúltima pregunta. Se viene lluvia de millones, dicen algunos. 7.000 millones de soles se invertirá, por ejemplo, en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, en 9 regiones del país. Otro tanto los ministerios, en fin, pero también es verdad, hay personas que se están frotando las manos y decir, ahora la hago, es mi oportunidad. Es decir, la corrupción, como tú ya me has dicho, la corrupción incluso está dentro del mismo gobierno, ha penetrado el gobierno, ya es evidente, pero ¿qué filtros tenemos para evitarla? Para que las obras se ejecuten y se ejecuten bien y no se queden a la mitad y con el dinero pues que se pierde en el camino. Incluso la Contraloría ayer también ha dado pues cifras alarmantes en torno al dinero que se pierde por la corrupción. Las 2/3 partes del PBI, dicen. Bueno, después de 3 años y 3 meses recién comienza la reconstrucción. Primero, demasiado tarde. El presidente Vizcarra lleva 2 años y 3 meses en el gobierno. Está admitiendo que hizo muy poco. Y él es ingeniero. Él ha tenido una constructora. Él sabe de obras. Y no ha sido capaz de hacer nada. Bueno, la salida es favorable. Se le han encargado al gobierno británico, que había intervenido en el tema de los panamericanos, y con esa modalidad de trabajo yo lo conozco más o menos de cerca porque Vox Populi, la empresa consultora que dijo, realizó trabajos para la embajada británica
justamente estudios sobre estos temas. Y entonces esa modalidad permitió que, por ejemplo, antes el promedio de postores para una obra pública era 1.6. ¿Por qué? Pues porque todos sabían que todo estaba amarrado con corrupción, con Odebrecht. Entonces nadie se presentaba porque era una cosa corrupta. Los panamericanos de distintas obras tuvieron un promedio de 15 a 20 postores, pudieron competir, hubo más transparencia, hubo un costo, sí, del Estado peruano que hubo que pagarle a los británicos, pero evidentemente es un costo administrativo necesario, que es muchísimo menor que el costo de la corrupción y las adendas y todo la vida para ver que se ha destapado en Perú. Entonces los panamericanos se han encargado, la reconstrucción del norte se ha encargado al convenio con los británicos o a un nuevo convenio con los británicos, y eso va a ser favorable. Por otro lado, el tema construcción va a ser un poco uno de los pilares para la recuperación económica, porque la inversión es alta, va a estar muy basada en la inversión del Estado, y porque el sector de construcción es muy generador de empleo masivo, ¿no? Entonces sí es bueno que se impulse las construcciones, las obras físicas, la infraestructura, con la debida transparencia para evitar la corrupción que ha habido en ese sector en las últimas décadas. Es verdad, Lucho. Última pregunta, y ya esto como más que como analista político, director ejecutivo de Vox Populi Consultoría, sino más también como ciudadano. Hay que alzar nuestra voz de protesta por el escándalo, porque esto es un escándalo. No sé hasta qué medida puede llegar pues estas irregularidades, en fin, ¿no? El tema de la propuesta de eliminar los octógonos, esta ley que se dio justamente hace un año y que había sido observada por Indecopi, ¿no? Como una barrera burocrática. Lucho, esto sí realmente es un escándalo. Mientras pasamos todo esto del COVID, por atrás, por abajo, soterradamente, se está haciendo cosas indebidas que aparentemente no pueden ser gratuitas, ¿no? Sí, mira, Carlos, casualmente es un tema que conocemos porque el estudio cualitativo para la elaboración del manual de advertencias publicitarias de la Ley de Alimentación Saludable fue encargado por el Ministerio de Salud a Vox Populi Consultoría, la consultora que yo dirijo hace unos 2 años, y también hicimos la propuesta de manual técnico. Entonces el tema lo conocemos bastante bien. Es una vergüenza lo que ha pasado en Indecopi. La ley no tiene 1 año ni 2 años, la ley tiene como 7 años, estuvo entrampada y no se reglamentaba durante 5 años. ¿Sabe Dios por qué? Podemos suponer que por algún lobby, por alguna presión, en fin, podría haber muchas interrogantes, pero la ley estaba promulgada desde el año 2012 o 2013, creo, por ahí, 2014, pero hace varios años. Y no se promulgó hasta que se promulgó el año 2018 y estaba la ministra Patricia García, y entonces ella debió sacar el reglamento, porque la ley una vez promulgada debía ser reglamentada. El tema pendiente era la reglamentación. En base al reglamento se hacía el manual de advertencias publicitarias y se hizo todo un estudio que se lo encargaron a Vox Populi. Tuve el honor de participar en ese proyecto y fue un trabajo muy, muy serio, ¿de acuerdo? Y luego incluso puedo mencionarte algo. En ese tiempo estaba el presidente Kuczynski. Me llamaron del ministerio porque habían observaciones, todavía no estaba en marcha el manual, habían observaciones, esto es bien interesante, del Ministerio de la Producción, cuyo ministro era el señor Gaechea, a la propuesta de manual. Cuestionaban el estudio, cuestionamientos sin ningún fondo, pero lo interesante es que esos cuestionamientos eran exactamente con las mismas palabras de la Sociedad de Industrias. La verdad que era un escándalo. O sea, el ministerio te mandaba lo que describía la plana que le hacía la Sociedad de Industrias y ni siquiera tenían la inteligencia de cambiar un poquito las palabras, ¿no? Y obviamente había un interés empresarial ahí que actuaba a través del Ministerio de Producción y que quería invalidar la acción del Ministerio de Salud al interior del gobierno. Luego, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso estuvo muy interesada en sacar una ley para poner semáforos. Yo decía, qué raro,
los semáforos será una cosa o los octógonos, o de los triángulos, o de lo que fuere, tendría que ser un tema de reglamento, de manual, pero no de ley. Una ley, tú le has visto que pongan dibujitos, pero esa era la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, donde muchos consideraban que podía estar actuando algunos intereses empresariales de la industria alimentaria en el Perú, que es muy poderosa. Bueno, finalmente el ministro, posterior a la ministra García, no recuerdo el nombre, sacó el manual, el reglamento, y se impusieron los octógonos. Y ahora Indecopy, al día siguiente que termina el cargo el señor Gagliuffi, a través de una comisión saca esto diciendo que son ilegales. ¿Cómo va a ser ilegal que el Ministerio de Salud reglamente la salud? No lo veo yo nada de ilegal. Habría que tener la seguridad de que no ha habido intereses ajenos, extraños, sospechosos en esta decisión de esta comisión de Indecopy, que por cierto va a ser apelada y que debe generar una corriente de opinión pública negativa adversa contra esta disposición de Indecopy. Pero mira, Carlos, Comisión de Defensa del Consumidor, Instituto de Defensa del Consumidor, Indecopy, Ministerio de la Producción, ¿de qué lado están? No están del lado del ciudadano, no están del lado de la alimentación saludable, no están del lado del consumidor, están del lado de los intereses, coincidiendo con los intereses comerciales, empresariales, que son muy fuertes. Y muchos creen o creemos que podría haber lobbies, intereses ocultos y accionarios no transparentes en este impedimento. Bueno, hay gente que lo dice con toda su de una manera muy fuerte, ¿no? Evidentemente, como analista me corresponde ser muy prudente porque no tengo otra, ¿no? Pero sí me da mucha duda la actuación de esta comisión del Indecopy y esperemos cómo el mismo Indecopy reacciona frente a esto. Finalmente, en el país, en el Perú, el consumidor permanentemente está pisoteado por la empresa y por el Estado, que hace de las suyas. Las instituciones del Estado nos maltratan permanentemente, etc. Lo cual demuestra que Indecopy, francamente, Carlos, no sirve para nada. Está pintado en la pared. Perdóname si hablo así de claro, pero si el derecho de los consumidores permanentemente es atropellado en el país, es que el Instituto de Defensa del Consumidor no defiende al consumidor y por lo tanto no sirve para nada. Hablemos claro en este país. Bueno, es evidente el despropósito que se está realizando en torno a esta ley, los octógonos, finalmente que favorece a la población, saber así de simple si el producto que vamos a consumir pues nos va a hacer daño, ¿no? Y con voluntad propia de decir, lo consumimos, no cuántas veces, ir midiendo, pero aquí simplemente es un despropósito total y una venda. En todo caso se tiene que hacer algo ahí. O sea, no ha sido sencillo sacar adelante, tú lo describes bien, no ha sido sencillo desde que empezó a discutirse el tema. Se comenzó a empujar, la sociedad, la ciudadanía una vez más, Lucho Benavente, sacó adelante, la presión social sacó adelante esta ley. Y tú lo has vivido en carne propia, como el Ministerio de la Producción pues está yendo en contra de lo que la sociedad quería, ¿no? Ansía. Acá definitivamente se está jugando intereses muy grandes, y esto queda reflejado el día de hoy. Hay que hacer algo, hay que luchar, hay que defender esta norma que beneficia la salud de todos los peruanos y de manera concreta. Lucho, realmente muchísimas gracias por tu participación el día de hoy, y nada, pues siempre es un grato tenerte y escucharte, y sobre todo escucharte hablar de manera directa como lo sueles hacer, y es por eso que es muy acertada la decisión de tenerte siempre con nosotros. Un abrazo fuerte y buenas noches. Buenas noches, Carlos, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un abrazo también a la distancia. Cuídate mucho, por favor.